Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en la noche de hoy transmito en vivo y en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Muy agradecido por los nuevos suscriptores que me están consiguiendo, por los comentarios. Esto que está ocurriendo en el día de hoy, a mí me parece que es increíble lo que veo, lo que escucho, lo que leo, de cómo la Unión Europea y la OTAN realizan o ejecutan todo tipo de estrategias, pero ninguna de las que utilizan tiene que ver con el envío de fuerzas armadas de sus países, ni el envío de tanques o el envío de aviones de los Estados Unidos. Ellos se ingenian todo tipo de jugadas, de sanciones. Hoy, por ejemplo, esta gente de la Unión Europea salieron con un octavo bloque de sanciones contra Rusia, sanciones que ellos piensan que van dirigidas contra el Kremlin, contra el gobierno, contra Vladimir Putin y sus asesores, pero sanciones que al final del día van a perjudicar a otros ciudadanos, seres humanos, como los pobladores de los países europeos, que van a ser los que van a sufrir con el debilitamiento de la economía rusa, y como lo busca Ursula von der Leyen en su discurso del día de hoy, que ellos quieren debilitar a Rusia, evitar que Rusia se modernice, no contribuir con conocimientos ni con expertos europeos, que es un discurso bastante arrogante, porque en ese discurso ella asume que Rusia no tiene conocimientos en tecnología, que en Rusia no hay expertos, que en Rusia no hay científicos. Este discurso me da a mí la impresión, un discurso bastante cargado de rusofobia, un discurso que pretende ser un equivalente con respecto al tema de la movilización rusa, con respecto al tema de la anexión de estos lugares en Ucrania donde hubo referendo recientemente, unas sanciones y un discurso que pretende contrarrestar, castigar esa advertencia de Rusia de la posibilidad de un escalamiento nuclear, ese discurso con el que ella pretende dar solución a un problema tan sumamente complejo como es este operativo especial que se ha dado en Ucrania y el por qué se dio inicio al mismo este año en el mes de febrero. Es un discurso facilista, un discurso con el que ella pretende de una vez por todas dar solución a lo que está ocurriendo en Ucrania, como por ejemplo el expresidente Trump, que hoy quiere ser mediador para dar solución a esta guerra, porque a él le da la impresión de que es algo tan fácil de solucionar, pero el mismo expresidente de los Estados Unidos debería empezar por mirar toda la información que hay en videos, en fotografías, en conversar con los pobladores de estas regiones donde hubo recientemente referéndum, para en vivo y en directo, tete a tete, cara a cara, con ciudadanos de Ucrania de la parte oriental, escuchar qué fue lo que realmente ocurrió para poder servir de mediador. Hoy en día, esta señora pretende evitar que Rusia exporte 7.000 millones de euros y con eso ella va a dar solución al problema de la guerra. Como decía Einstein, decía que la estupidez humana es infinita y tiene mucha razón este comentario, esta frase. Miren lo que trataron de hacer contra Venezuela desde el año 2019. ¿Acaso sacaron a Maduro del poder? ¿Acaso pudo el expresidente Duque de Colombia, que decía que en una semana salía el presidente Maduro? Este escalamiento de sanciones con el que pretende la Unión Europea parar en seco esta
esta incursión de la Federación Rusa en Ucrania no va a dar resultado. Miren, ¿por qué en estas sanciones que ella pretende, con sanciones contra la industria de la aviación de Rusia, contra la industria química, electrónica, por qué ella también no anuncia a su audiencia cómo esta empresa, por ejemplo, francesa, ubicada en Toulouse, Francia, Toulouse, esta empresa Airbus, sigue importando titanio de Rusia, y cómo esta empresa Boeing de los Estados Unidos, desde marzo que comenzó la guerra, paró todas las compras, frenó todas las compras, mas no lo hizo Airbus, porque esta señora pretende nuevamente, como lo propusieron en el G7, ponerle un tope al petróleo. Pero es que acaso ella piensa que Rusia le está o le va a continuar vendiendo petróleo a Europa. ¿Desde hace cuánto tiempo Rusia ya le está vendiendo a la China? Yo creo que con este discurso de von der Leyen del día de hoy, de Úrsula, la China aplaude a esta señora por abrir esa posibilidad, no solamente a la China, sino también a la India. Y en medio de tanto discurso de la Unión Europea, miren cómo Corea del Norte disparó otro misil en el día de hoy y el mundo continúa. ¿Y qué se está viendo? ¿Quiénes están cayendo? ¿Quiénes están prácticamente doblegándose a los pies de los Estados Unidos? Los países europeos, porque ahora prácticamente sus economías van a colapsar. Y los productos fabricados en los Estados Unidos, USA, van a ser más competitivos que los productos fabricados, por ejemplo, en Alemania. ¿Ustedes saben cuántas empresas están cerrando en Alemania, en Francia, a raíz de los altos precios de la energía? Más de una. Eso tampoco lo dice Ursula von der Leyen, quien pretende que todos los barcos del mundo no van a transportar petróleo ruso, porque todas las aseguradoras del mundo no van a intentar asegurar estos cargamentos por temor a las sanciones. ¿Acaso Rusia no puede ser garante cuando envía estos cargamentos? Claro que sí lo puede. A medida que Úrsula continúa con más y más sanciones, ya está en la 8ª ronda de sanciones y debe con toda seguridad venir una 9ª y una 10ª, porque así es como piensan estos funcionarios de esta organización. Vemos a una Europa cada vez más y más débil. No lo digo yo, lo dicen las cifras, las estadísticas, las cifras, las curvas de cómo va el tema de la economía de Europa. A propósito, en este mismo instante que yo les transmito en vivo y en directo, los habitantes de Berlín, en Alemania, de Varsovia, en Polonia, gozan de una temperatura de 8 grados centígrados y apenas estamos en el mes de septiembre. ¿Cómo será ahora la temperatura en noviembre y diciembre? ¿Y quién les va a vender gas? Porque ya este gas que venía por estos gasoductos, el 1 y el 2, ya ese gas no les va a llegar en estos últimos días de este año. Y ese gas que viene desde Noruega, ese mismo gasoducto podría pasarle lo mismo que le ocurrió a estos dos conductos hace unos días. Este gas que compraba Alemania tan barato, ¿ustedes se acuerdan? Ciudadanos de Alemania, ¿por qué no revisan en sus archivos las cuentas de gas de antes de la guerra? Yo sé lo que van a decir o lo que van a pensar, pero con estas sanciones de esta señora, esas facturas van a llegar todavía más y más caras. ¿Y quiénes son los que se van a congelar? En Rusia tienen gas. En Rusia, temperaturas muy bajas. Allá siempre vemos desde Latinoamérica la imagen del oso polar, pero allá hay gas. Y sí que hay gas y bien barato. Lo mismo no pueden decir en Europa. Yo me imagino lo que sintieron los ciudadanos de Europa
con esta noticia de este estallido de estos dos gasoductos en el mar Báltico? Claro, cualquiera se preocuparía. Ahora lo que pretende esta señora es prácticamente prohibir todo lo ruso, prohibir las montañas rusas, prohibir la ruleta rusa, prohibir la ensalada rusa y todo lo que tenga que ver con ese bello país. Allá también habitan seres humanos, no combatientes, como en los países europeos. Y esta señora, ¿acaso desconoce el impacto humanitario que conllevan estas sanciones que ella quiere implementar? ¿Cuántos seres humanos de carne y hueso, perdonen la redundancia, van a sufrir por estas sanciones? De una forma u otra, con el tiempo se va a ver ese impacto. Y ese discurso lleno de rusofobia es el que escuchan no solamente los adultos, sino los niños en Alemania, en España, en Francia. Niños que apenas están en edad de formarse intelectualmente, de recibir mensajes de altos funcionarios que se consideran personas que manejan el tema de la ética. Lo que veo que viene ahora para Europa, con toda seguridad, es que les va a tocar empezar a cortar leña y a guardar leña. ¿Qué pensará Greta del tema de la leña y del carbón y de las plantas nucleares que están volviendo a abrir en Alemania? Greta no la he vuelto a ver. Esta Navidad les va a tocar coger esos pinos navideños y usarlos como leña. Y parece que millones de ciudadanos en Europa desconocen que esto es realmente lo que va a ocurrir y permiten que esta señora Ursula von der Leyen haga este tipo de espectáculos carentes de sensatez, carentes de lógica, carentes de empatía hacia los habitantes, no solamente de Rusia, sino de toda Europa. Ahora, ¿por qué no han sancionado las barras de carburo de uranio? ¿Por qué no han sancionado el titanio que compra Airbus para su aviación? Simplemente adoptan estrategias para darle la idea a sus constituyentes de que tienen el sartén por el mango, de que tienen las pautas y que tienen las mejores ideas para castigar a ese enemigo, el que le tiembla el tobillo, a ese enemigo que tiene allá en la Federación Rusa. Parece que no falta sino que hagan un tiro al blanco con la cara de Vladimir Putin para que los ciudadanos en España, en Francia y en Alemania le tiren tomates. Es algo infantil lo que está proponiendo esta señora, que nada tiene que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo, de finalizar esto que puede fácilmente convertirse en una WW3, amigos del canal. Ella cree que puede tapar el sol con un dedo. Ella cree que con octava ronda de sanción, novena y décima, ella va a crear la solución para este conflicto. Tanto el G7 como sus discursos de la Unión Europea, como la posición de Borrell, no han ayudado. Ni siquiera los discursos de Guterres en las Naciones Unidas han podido impactar como esa nave de la NASA impactó contra esa gran roca de 160 metros de longitud. Estos discursos son solamente palabras en el aire que, si se convierten en cifras concretas utilizando la matemática convencional, no representan ningún cambio, ni impactan el rublo con el dólar, ni impactan la economía de Rusia, porque Rusia, desde el inicio de la guerra, ha iniciado una carrera industrial para fabricar todos aquellos componentes y repuestos que no le quiere vender Europa a Rusia. Esto, al final del día, va a repercutir en un avance tecnológico en Rusia. Y esos expertos de los que habla Ursula von der Leyen
ese discurso, esa posición con las sanciones de la Unión Europea van a incentivar a estos tecnólogos científicos en Rusia a investigar todavía más hasta poder ponerle el cascabel al gato de estas sanciones, hasta poder romper en pedacitos, como allá se acuerdan que rompieron el discurso de Donald Trump, allá en el Congreso. Ustedes se acuerdan, esta señora Pelosi, que estuvo en Taiwán, caminando en Taiwán como Pedro por su casa, desafiando a China. Eso entre discursos y posiciones mediáticas, artísticas. Yo creo que todos estos guiones han sido escritos por Zelensky, el cómico, el dramaturgo, allá desde el búnker, que le tiene mucho tiempo, allá metido todo el día para crear estas estrategias, estas escenas teatrales que nada solucionan esto que está ocurriendo. Y mientras ella hace este tipo de discurso, el referéndum siguió hacia adelante, nadie lo pudo parar. Y mientras ella hace este tipo de discursos, la movilización continúa y todos aquellos rusos que salen del país les cogen las placas, nombre, apellido, tarjeta de identificación, y cuando regresen les toca pagar con cárcel. Es que la situación no es tan sencilla como la quiere plantear esta señora. Las sanciones, en conclusión, no son la solución. La solución es que el presidente de los Estados Unidos hable cara a cara, así sea virtual, que bueno, fuese en vivo y en directo con Vladimir Putin. Que el planeta entero los escuche, dialogando, concertando, negociando y evitando algo que podría ser más desastroso que la segunda WW2, por obvias razones, mayor arsenal nuclear, tecnológico. Esto ya no debe continuar escalando, y ese discurso de esta señora, de esta mañana, no ha hecho más que poner más en peligro a nuestro planeta. Qué bueno sería que Greta también hiciera un discurso poniéndole los puntos sobre las íes a esta señora, que no solamente se preocupe por el tema del clima, sino por el tema de que podamos sobrevivir los seres humanos. A ver si llegamos al año 2023 y este año en diciembre podamos comer natilla con buñuelos. Amigos del canal, gracias mil veces por su participación, y por favor, necesito suscriptores en su barrio, en su empresa, donde ustedes trabajan. Muchas gracias. Aprender es ganar, amigos. Feliz noche.